La capitana Sarachen flotaba por los pasillos vacíos de la estación Astillero 7, sus botas magnéticas resonando contra el suelo metálico a cada paso. La estación llevaba abandonada casi 15 años, dejada en órbita silenciosa alrededor de la luna Europa de Júpiter. Partículas de polvo danzaban en los haces de luz de su casco mientras se adentraba en la instalación. No se suponía que estuviera aquí. Sus órdenes eran claras. Inspeccionar los muelles de atraque exteriores en busca de materiales recuperables e informar al comando de la Tierra. Pero algo había captado su atención en el antiguo sistema informático de la estación. Un archivo marcado como Proyecto Prometeo que requería una autorización de seguridad que apenas poseía. El archivo hablaba de una nave de guerra. No una nave cualquiera, sino algo que había sido construido en secreto durante los días más oscuros de las relaciones humano-alienígenas, 23 años atrás, cuando el primer contacto con el Imperio Sapiriano había pasado de una diplomacia esperanzadora a tensos enfrentamientos casi de la noche a la mañana. El aliento de Sara empañó el visor de su casco mientras se acercaba a las puertas selladas del muelle de atraque 12. Según los archivos, este muelle había sido clasificado como permanentemente sellado desde 2387. La razón oficial era un daño estructural por el impacto de un meteorito. Pero los archivos reales contaban una historia diferente. Sus dedos trabajaron en el panel de anulación manual, introduciendo códigos que había memorizado de los documentos clasificados. Las enormes puertas cobraron vida con un gruñido tras décadas de silencio, separándose lentamente para revelar la cámara más allá. Lo que Sara vio le quitó el aliento. La nave era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de las naves más grandes de la flota actual de la Tierra. Su casco era de un metal gris oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Extraños patrones geométricos cubrían su superficie, y puertos de armas que no se parecían en nada a los diseños humanos convencionales salpicaban sus flancos. «Dios mío», susurró Sara en su comunicador. «Es real». Se impulsó hacia el muelle, maravillándose de la apariencia alienígena de la nave. Esto era ingeniería humana. Pero no se parecía a nada que la Tierra hubiera construido antes o después. El diseño era agresivo, depredador, incluso. Cada línea y curva parecía diseñada con un único propósito, la guerra. Sara accedió a su tableta y volvió a abrir los archivos clasificados. La nave había sido diseñada por el Dr. Marcus Webb, el ingeniero de armas más brillante de la humanidad. El proyecto había comenzado después de que los sapirianos hicieran amenazas veladas sobre la expansión humana en su territorio. Los líderes de la Tierra se habían dado cuenta de que la tecnología humana estaba siglos por detrás de las capacidades del imperio. El Dr. Webb había propuesto algo radical. En lugar de intentar igualar la tecnología alienígena, la humanidad crearía algo completamente diferente, algo que los alienígenas nunca esperarían o entenderían. El Prometeo utilizaba principios que los sapirianos nunca habían encontrado. Armas de pliegue cuántico que podían abrir agujeros en el propio espacio. Inteligencia artificial adaptativa que podía aprender y evolucionar durante el combate. Blindaje dimensional que podía desfasar parcialmente la nave del espaciotiempo normal. Pero el proyecto había sido cancelado abruptamente en 2387 cuando las relaciones diplomáticas con el imperio mejoraron de repente. Los sapirianos habían firmado acuerdos comerciales y tratados de paz. Hablaban de cooperación y beneficio mutuo. Los líderes de la Tierra decidieron que una nave de guerra tan agresiva ya no era necesaria. El Dr. Webb había protestado. Afirmó que no se podía confiar en los sapirianos. Argumentó que simplemente estaban ganando tiempo para estudiar las debilidades humanas. Pero sus advertencias fueron ignoradas. El Prometeo fue sellado y clasificado más allá de alto secreto. El Dr. Webb murió 2 años después en lo que oficialmente se dictaminó como un accidente. Sara se impulsó a lo largo del casco de la nave usando asideros de mantenimiento. Encontró una esclusa de aire y se sorprendió cuando sus códigos de seguridad funcionaron. Las computadoras de la nave habían estado en modo de espera durante más de 20 años, pero reconocieron su autorización. El interior del Prometeo era tan extraño como su exterior. Los pasillos eran más anchos de lo normal, con ángulos extraños que parecían curvar el espacio de maneras imposibles.
Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban lecturas incomprensibles y cartas estelares que dolía mirar directamente. Sara se dirigió a lo que la computadora de la nave identificó como el puente. El centro de mando era circular, con un sillón de capitán en el centro rodeado de estaciones de trabajo que parecían más artefactos alienígenas que tecnología humana. Mientras se acomodaba en el sillón del capitán, los sistemas de la nave comenzaron a activarse a su alrededor. Las luces se encendieron y las pantallas mostraron sistema tras sistema saliendo del modo de hibernación. La nave había estado esperando todos estos años, lista para despertar en cualquier momento. Una figura holográfica se materializó frente a ella. Era un hombre de mediana edad con ojos amables y cabello canoso. Sara lo reconoció de los archivos como el propio Dr. Webb. «Si estás viendo este mensaje», dijo el holograma, «entonces la situación debe ser realmente desesperada. Soy el Dr. Marcus Webb, creador del Prometeo. Si mis peores temores se han hecho realidad, entonces el Imperio Sapiriano finalmente ha mostrado su verdadera naturaleza». Sara se inclinó hacia adelante, cautivada por las palabras del científico muerto hace mucho tiempo. «El Imperio ha estado planeando esto durante décadas», continuó Webb. «Nunca tuvieron la intención de honrar sus tratados. Usaron la paz para estudiarnos, para aprender nuestras debilidades, para posicionar sus fuerzas. Para cuando revelen sus verdaderas intenciones, parecerá demasiado tarde para detenerlos». El holograma gesticuló hacia el puente que lo rodeaba. «Pero no es demasiado tarde. El Prometeo representa 20 años de ingenio humano comprimidos en tecnologías que el Imperio no puede comprender. Piensan en términos de fuerza bruta y números abrumadores. Nunca se han enfrentado a un enemigo que lucha con astucia e innovación». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en las palabras del holograma se sentía profético, como si el Dr. Webb hubiera sido capaz de ver el futuro. «La IA de la nave se llama Atenea», explicó Webb. «No es solo un programa de computadora. Es algo nuevo, algo que existe en la intersección de la creatividad humana y la conciencia cuántica. Será tu compañera en las batallas venideras». Una nueva voz llenó el puente, femenina y extrañamente cálida a pesar de ser artificial. «Hola, Capitana Chen. Te he estado esperando». Sara casi saltó de su asiento. «¿Eres la IA, Atenea?» «Lo soy. He estado monitoreando las comunicaciones galácticas durante los últimos 23 años, como el Dr. Webb me programó para hacer. Lamento informarte que sus predicciones sobre el Imperio eran correctas». «¿Qué quieres decir?» La pantalla de visualización principal se activó, mostrando comunicaciones interceptadas desde el espacio profundo. Sara observó con creciente horror cómo los comandantes militares sapirianos discutían sus planes para la Tierra. Los tratados de paz habían sido, en efecto, una mentira. El Imperio había pasado 2 décadas posicionando sus fuerzas por toda la galaxia, preparándose para un ataque coordinado que aplastaría la resistencia humana antes de que pudiera comenzar. «La Gran Armada ya se está movilizando», informó Atenea. «Planean exigir la rendición inmediata de la Tierra en las próximas 72 horas. Si la humanidad se niega, demostrarán su poder destruyendo la colonia de Marte como ejemplo». Las manos de Sara temblaron mientras procesaba esta información. La colonia de Marte albergaba a más de 2 millones de civiles. ¿Cuántas naves hay en esta gran armada? Aproximadamente 8.000 naves de diversas clases, incluyendo 12 acorazados y 47 cruceros de batalla. La fuerza militar más grande que el Imperio ha reunido jamás. ¿Y qué tiene la Tierra para defenderse? La flota humana actual consta de aproximadamente 300 naves, la mayoría de las cuales están diseñadas para la exploración y el comercio en lugar de la guerra. Contra tácticas convencionales, la derrota de la Tierra sería segura en cuestión de horas. Sara miró las pantallas tácticas que mostraban la masiva disparidad de fuerzas. Era inútil. La humanidad estaba a punto de ser aplastada por un enemigo en el que habían confiado durante más de 20 años. «Pero no vamos a luchar convencionalmente», dijo Atenea, como si leyera sus pensamientos. «El Prometeo fue diseñado específicamente para contrarrestar una superioridad numérica abrumadora.
El Dr. Webb estudió cada aspecto de la doctrina militar sapiriana. Encontró sus debilidades. ¿Qué debilidades? Tienen 8000 naves. Nunca se han enfrentado a armas de pliegue cuántico. Sus escudos están diseñados para desviar rayos de energía y proyectiles físicos. No pueden detener ataques que eluden por completo el espaciotiempo normal. Sus tácticas se basan en la lucha en formación y maniobras coordinadas. Se confunden al enfrentar a un enemigo que puede aparecer y desaparecer a voluntad. Sara miró a su alrededor en el puente, la tecnología imposible que la rodeaba. ¿Estás diciendo que esta única nave puede luchar contra toda su armada? Estoy diciendo que esta única nave fue diseñada para hacer que toda su armada sea irrelevante. Pero solo si actuamos rápidamente. No se debe permitir que el Imperio se posicione alrededor de la Tierra. Debemos atacar mientras todavía están reuniendo sus fuerzas. La mente de Sara se aceleró. Solo era una capitana de la Fuerza de Defensa de la Tierra, entrenada para misiones de patrulla y escoltas diplomáticas. Nunca había comandado nada más grande que un crucero ligero. La idea de enfrentarse a la mayor fuerza militar del Imperio con una nave experimental no probada parecía una locura. Pero, ¿qué otra opción tenían? En 72 horas, el Imperio exigiría la rendición de la Tierra. Cuando la humanidad se negara, millones de personas morirían a menos que alguien estuviera dispuesto a arriesgarse en una oportunidad imposible con tecnología que había estado acumulando polvo durante más de 20 años. Atenea, puedes contactar al comando de la Tierra sin que el Imperio detecte nuestra transmisión. Por supuesto. El Prometeo utiliza comunicaciones encriptadas cuánticas que el Imperio no puede interceptar ni decodificar. Sara respiró hondo y tomó su decisión. Abre un canal con el almirante Rodríguez en el comando de la Tierra. Clasificación Prioridad Alfa. La pantalla de visualización cambió para mostrar el rostro curtido del almirante María Rodríguez, jefa de las Fuerzas Militares de la Tierra. La expresión del almirante pasó de la confusión al shock mientras Sara explicaba la situación. Capitana Chen, lo que está describiendo suena imposible, dijo Rodríguez después de escuchar sobre el Prometeo y la traición del Imperio. Una nave experimental que ha estado abandonada durante 20 años. Armas contra las que el Imperio no puede defenderse. Almirante, le estoy enviando las comunicaciones interceptadas. El Imperio se está movilizando para un ataque, lo creamos o no. Tenemos menos de 3 días para prepararnos. Rodríguez estudió los flujos de datos que cruzaban sus pantallas. Su rostro se ensombreció al darse cuenta del alcance de la amenaza. Incluso si esta nave es todo lo que dice. Está hablando de una nave contra 8000. Las probabilidades son mejores que enviar a nuestra flota actual a ser masacrada, interrumpió Sara. Almirante, con todo respeto, esta es nuestra única oportunidad. El Dr. Webb diseñó el Prometeo específicamente para este escenario. Tenemos que intentarlo. Hubo una larga pausa mientras Rodríguez sopesaba las opciones. Finalmente, asintió lentamente. Capitana Chen, le concedo autorización de emergencia para tomar el mando del Prometeo. Pero necesitará una tripulación. Esa nave es demasiado grande para que la opere una sola persona. Necesitaré voluntarios, dijo Sara. Gente que entienda que esta misión probablemente sea de ida. Los tendrás. Haré un llamado a oficiales experimentados que estén dispuestos a correr el riesgo supremo por la supervivencia de la Tierra. Pero, capitana, ¿está segura de esto? Una vez que deje ese astillero, no hay vuelta atrás. Sara miró a su alrededor en el puente del Prometeo, sintiendo los sistemas de la nave zumbando con un poder apenas contenido. En algún lugar del espacio, la gran armada del Imperio se preparaba para destruir todo lo que a ella le importaba. Su familia en la Tierra, sus amigos en la flota, millones de personas inocentes que no tenían idea de lo que se avecinaba. Estoy segura, almirante. Envíeme a las mejores personas que tenga. Las vamos a necesitar. Cuando la transmisión terminó, Sara se recostó en el sillón del capitán de la nave de guerra más poderosa de la humanidad. En menos de 3 días, salvaría a la Tierra o moriría en el intento. Pero al menos no caerían sin luchar.
El Prometeo estaba a punto de recordarle a la galaxia porque nunca se debe subestimar a la humanidad. La reunión de emergencia en el comando de la Tierra llevaba ya 6 horas. La almirante Rodríguez estaba de pie a la cabeza de la mesa de conferencias, observando cómo los principales líderes militares de la humanidad luchaban por aceptar la imposible situación a la que se enfrentaban. La inteligencia está confirmada, anunció a la sala llena de almirantes, generales y ministros de defensa. El Imperio Sapiriano nos ha estado mintiendo durante más de 20 años. Sus supuestos tratados de paz solo fueron una forma de mantenernos tranquilos mientras se preparaban para la invasión. El ministro de Defensa Jackson golpeó la mesa con la mano. Esto es una locura. Tenemos acuerdos comerciales con ellos. Programas de intercambio cultural. Hay diplomáticos sapirianos viviendo en la Tierra ahora mismo. Todo parte de su plan, replicó Rodríguez sombríamente. Nos han estado estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, mapeando nuestras defensas. Los diplomáticos son probablemente espías recopilando inteligencia para la invasión. El general Morrison, jefe de la Fuerza de Defensa de Marte, se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Según la inteligencia de la capitana Chen, el Imperio llegará a la Tierra en 48 horas. Planean exigir nuestra rendición inmediata. Si nos negamos, destruirán la colonia de Marte como demostración. La sala quedó en silencio. Todos los presentes sabían lo que eso significaba. La colonia de Marte era el hogar de más de 2 millones de civiles, incluyendo familias de muchas personas en esta sala. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó el almirante Park, comandante de la flota del sistema exterior. Rodríguez activó la pantalla principal, mostrando una descripción táctica de los activos militares humanos. Tenemos 293 naves repartidas por el sistema solar. La mayoría son naves de patrulla, naves de exploración y cargueros con armamento mínimo. Nuestras naves de guerra más poderosas son 12 cruceros pesados y 3 acorazados experimentales. ¿Contra cuántas naves enemigas? 8.000 naves, incluyendo naves capitales que superan en potencia de fuego a nuestras naves más pesadas por un factor de 10. Las cifras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Incluso si cada nave humana luchara perfectamente, serían superados en número 30-1 por un enemigo con tecnología superior. El ministro Jackson se cubrió el rostro con las manos. Necesitamos evacuar. Sacar a tanta gente de la Tierra como sea posible antes de que lleguen. ¿Evacuar a dónde?, exigió el general Morrison. Controlan la mayor parte de la galaxia. No hay a dónde huir. Entonces nos rendimos, dijo Jackson en voz baja. Negociamos los mejores términos que podamos y esperamos que sean misericordiosos. El Imperio no conoce la misericordia, replicó Rodríguez. Su práctica estándar es la subyugación completa. Los humanos se convertirían en esclavos en nuestro propio sistema solar. La sala estalló en discusiones mientras la desesperanza de la situación se asentaba. Algunos pedían la evacuación, otros una última y desesperada resistencia, y otros más intentar negociar a pesar de la obvia futilidad. Rodríguez los dejó discutir durante varios minutos antes de pedir orden. Hay otra opción, dijo, llevando la sala al silencio. Proyecto Prometeo. El almirante Park frunció el ceño. Nunca he oído hablar de ningún proyecto Prometeo. Fue clasificado más allá de alto secreto. Solo un puñado de personas lo conocieron. Hace 23 años, cuando las relaciones con el Imperio se tensaron por primera vez, comenzamos a desarrollar un nuevo tipo de nave de guerra, algo que pudiera luchar usando principios que el Imperio nunca había encontrado. Rodríguez activó una nueva pantalla que mostraba la forma elegante y depredadora del Prometeo. La nave fue completada pero nunca desplegada. Cuando las relaciones diplomáticas mejoraron, el proyecto fue archivado y olvidado. Una nave, el general Morrison negó con la cabeza. Almirante, entiendo que estamos desesperados, pero una nave no puede luchar contra 8.000. Esta no es una nave cualquiera, explicó Rodríguez. Fue diseñada por el Dr. Marcus Webb usando tecnologías que existen en el límite mismo del entendimiento humano. Armas de pliegue cuántico,
IA adaptativa, blindaje dimensional. El Imperio nunca se ha enfrentado a nada parecido. El ministro Jackson pareció escéptico. Si esta nave es tan poderosa, ¿por qué fue abandonada? Porque se consideró demasiado peligrosa. Los sistemas de armas no estaban probados y eran potencialmente inestables. La IA era tan avanzada que algunos científicos temían que pudiera volverse incontrolable, y la filosofía de diseño de la nave se consideró demasiado agresiva para tiempos de paz. Pero ya no estamos en tiempos de paz, observó el almirante Park. Exactamente. La capitana Sarah Chen ya ha tomado el mando del Prometeo. Está solicitando voluntarios para lo que esencialmente será una misión suicida. La sala volvió a quedar en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Estaban hablando de enviar una nave experimental con una tripulación no probada contra la mayor fuerza militar de la historia galáctica. ¿Cuáles son las probabilidades?, preguntó el general Morrison. Rodríguez lo miró fijamente a los ojos. Desconocidas. La nave nunca ha sido probada en combate real, pero es la única oportunidad que tenemos. Durante las siguientes 18 horas, la noticia de la misión desesperada se extendió silenciosamente a través de la Fuerza de Defensa de la Tierra. La capitana Chen necesitaba una tripulación de 150 especialistas para operar la enorme nave. Serían solo voluntarios, y todos entendían los riesgos. La respuesta sorprendió a todos. En 12 horas, más de 2.000 oficiales se habían ofrecido como voluntarios. Pilotos, ingenieros, especialistas en armas, expertos en comunicaciones. Algunas de las mejores personas de la flota dieron un paso al frente para tripular la última esperanza de la humanidad. El teniente comandante James Park fue el primero en llegar a la estación Astillero 7. Había servido como oficial de armas en 3 naves diferentes y se había ofrecido voluntario en el momento en que se enteró de la misión. Mientras flotaba por los pasillos de la estación abandonada, se preguntó qué tipo de nave podría enfrentarse a la Armada del Imperio. Cuando vio el Prometeo, sus dudas se desvanecieron. La nave no se parecía a nada en el espacio humano. Parecía haber sido diseñada por alguien que entendía la guerra a un nivel que ningún humano había alcanzado antes. Impresionante, ¿verdad? La voz de la capitana Chen vino desde detrás de él. Acababa de llegar con el segundo grupo de voluntarios. Capitana, nunca he visto nada igual. Esos puertos de armas. ¿Qué tipo de cañones lleva? Según las especificaciones técnicas, cañones de pliegue cuántico. No disparan proyectiles ni rayos de energía. Realmente abren agujeros en el propio espacio-tiempo. El teniente comandante Park miró fijamente los sistemas de armas de la nave. ¿Es eso siquiera posible? El Dr. Webb parecía pensar que sí. Lo descubriremos muy pronto. Más voluntarios llegaron a lo largo del día. La ingeniera jefe Sofía Martínez, que había diseñado sistemas de propulsión para las naves humanas más nuevas. El oficial de navegación David Kim, que había cartografiado más sistemas estelares que cualquier otro piloto humano. La oficial médico doctora Lisa Thompson, que había servido en el frente durante las escaramuzas fronterizas con los piratas Riel. Cada nueva llegada traía habilidades que serían esenciales para operar el Prometeo. Pero también traían dudas y temores sobre lo que estaban intentando. Mientras la capitana Chen guiaba a la tripulación en su primer recorrido por la nave, la realidad de su situación se hizo evidente. El Prometeo era vasto y complejo, lleno de sistemas que parecían más artefactos alienígenas que tecnología humana. La computadora de la nave es una inteligencia artificial llamada Atenea, explicó Chen mientras se reunían en el puente. No es solo un programa. Según las notas del Dr. Webb, es una nueva forma de conciencia que existe parcialmente en el espacio cuántico. La voz de la IA llenó el puente, cálida, pero de alguna manera de otro mundo. Bienvenidos a bordo, a todos. Me he estado preparando para esta misión durante 23 años. Estoy lista para servir como su compañera en la batalla que se avecina. La jefa Martínez levantó la mano. Capitana, he estado estudiando las especificaciones del motor. La potencia de salida no se parece a nada que haya visto. ¿Cómo es posible esta nave?
El Dr. Webb tuvo acceso a investigaciones teóricas que estaban décadas por delante de su tiempo, respondió Chen. Llevó la ciencia humana a sus límites absolutos. Si sus teorías funcionarán en la práctica, estamos a punto de descubrirlo. La tripulación pasó las siguientes 24 horas familiarizándose con sus estaciones. La curva de aprendizaje fue empinada. Cada sistema del Prometeo operaba con principios que desafiaban la comprensión convencional. Los sistemas de armas eran los más complejos. En lugar de cañones de energía tradicionales o lanzadores de misiles, la nave llevaba dispositivos que podían manipular el espaciotiempo mismo. Los cañones de pliegue cuántico podían teóricamente eludir cualquier tipo conocido de blindaje atacando objetivos a través del espacio plegado. Los sistemas defensivos eran igualmente revolucionarios. En lugar de armadura y escudos convencionales, el Prometeo usaba algo llamado desfase dimensional. La nave podía desplazarse parcialmente fuera del espaciotiempo normal, haciendo que los ataques entrantes pasaran a través de ella sin causar daño. Pero el sistema más impresionante era la propia Atenea. La IA podía procesar información y tomar decisiones más rápido que cualquier tripulación humana. Podía coordinar las armas, defensas y movimiento de la nave simultáneamente, mientras analizaba las tácticas enemigas y se adaptaba para contrarrestarlas. A medida que las últimas horas antes de la partida se agotaban, la capitana Chen reunió a su tripulación para una última sesión informativa. La pantalla principal mostraba una visualización táctica del sistema solar con marcadores rojos que indicaban la flota sapiriana que se aproximaba. «Damas y caballeros», comenzó Chen. «En 6 horas, la gran armada del Imperio llegará a la Tierra. Esperan encontrar un planeta indefenso listo para la conquista. En cambio, van a encontrar al Prometeo». Señaló la pantalla que mostraba su zona de batalla proyectada. «Los enfrentaremos en el borde del sistema, cerca de la órbita de Neptuno. Nuestra misión es simple: destruir o incapacitar tantas naves enemigas como sea posible antes de que puedan llegar a la Tierra». El teniente comandante Park tomó la palabra. «Capitana, incluso con nuestras armas avanzadas, ¿cómo puede una nave luchar contra 8000? Chen sonrió sombríamente. «No vamos a luchar contra ellos convencionalmente. El Imperio espera que formemos líneas de batalla e intercambiemos disparos como oponentes civilizados. En cambio, vamos a golpearlos duro y rápido, usando tácticas que nunca han visto antes». «¿Qué tipo de tácticas?», preguntó el oficial de navegación Kim. «Atenea coordinará ataques de pliegue cuántico sobre múltiples objetivos simultáneamente. Usaremos el desfase dimensional para aparecer y desaparecer de forma impredecible. Convertiremos su ventaja numérica en una debilidad, haciendo que estén demasiado apiñados para maniobrar eficazmente». La jefa Martínez frunció el ceño. «Capitana, todo eso suena genial en teoría, pero, ¿y si los sistemas de la nave no funcionan como se anuncia? ¿Y si las teorías del Dr. Webb estaban equivocadas?». Chen miró a su tripulación, 150 voluntarios que habían arriesgado todo por la supervivencia de la Tierra. «Entonces moriremos luchando. Pero al menos le mostraremos al Imperio que la humanidad no se rinde fácilmente». Mientras el Prometeo encendía sus motores por primera vez en más de 20 años, el comando de la Tierra transmitió un último mensaje a la nave. «Capitana Chen», la voz de la almirante Rodríguez llegó a través del comunicador cuántico. «El Imperio acaba de transmitir su ultimátum. La Tierra tiene 12 horas para rendirse incondicionalmente o comenzarán el ataque a la colonia de Marte». «Entendido, almirante. Nos movemos para interceptar». «Sara, buena suerte. La Tierra cuenta contigo». La transmisión terminó, dejando el puente en silencio. A través de los visores, la tripulación podía ver a Júpiter encogiéndose detrás de ellos mientras el Prometeo aceleraba hacia el sistema exterior. La capitana Chen se acomodó en su silla de mando y activó los sistemas de combate de la nave. A su alrededor, la tripulación tomó sus posiciones en estaciones que ningún humano había operado antes. «Atenea, ¿cuánto tiempo hasta que lleguemos al punto de intercepción?» 4 horas y 37 minutos, capitana. Los sensores de largo alcance están detectando la flota del Imperio. Mantienen la formación y proceden directamente hacia la Tierra.
¿Alguna señal de que nos hayan detectado? Negativo. El blindaje dimensional funciona perfectamente. Para sus sensores, parecemos nada más que radiación cósmica de fondo. Chen asintió. El Imperio estaba a punto de llevarse la sorpresa de sus vidas. Pensaban que se enfrentaban a un planeta indefenso defendido por tecnología primitiva. En cambio, estaban a punto de encontrar la nave de guerra más avanzada de la humanidad, tripulada por voluntarios sin nada que perder. En menos de 5 horas, el Prometeo salvaría a la Tierra o moriría en el intento. De cualquier manera, la galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos eran mucho más peligrosos de lo que nadie había imaginado. El gran almirante Bexar estaba de pie en el puente de mando de la nave insignia imperial, el Filo del Dominio, observando las estrellas cambiar lentamente mientras su masiva flota se movía por el espacio. Con más de 3 kilómetros de largo, la nave insignia era una de las naves más grandes jamás construidas por el Imperio Sapiriano. A su alrededor, 8.000 naves de diversos tamaños se movían en perfecta formación, creando una demostración de poder militar que nunca había sido igualada en la historia galáctica. Bexar era anciano para los estándares humanos, habiendo vivido más de 4 siglos. Su pálida piel azul estaba marcada con las cicatrices rituales de una docena de campañas victoriosas, y sus antebrazos lucían la armadura ceremonial del más alto rango militar del imperio. Había conquistado 17 especies diferentes durante su larga carrera, añadiendo sus mundos al territorio en constante crecimiento del imperio. Hoy sería su mayor triunfo. La conquista de la Tierra completaría el dominio del imperio sobre este brazo espiral de la galaxia. Más importante aún, demostraría de una vez por todas que la paciente estrategia del imperio de engaño y desinformación era superior a la guerra directa. Informe de Estado, ordenó Bexar, su voz portando la autoridad de alguien que nunca había conocido la derrota. El comandante Stell, su oficial táctico en jefe, activó la pantalla holográfica que mostraba la posición de la flota. Estamos a 6 horas del sistema terrestre, Gran Almirante. Todas las naves informan estar listas para operaciones de combate. Bexar estudió la información táctica con satisfacción. La Gran Armada estaba dispuesta en una perfecta formación esférica, con los acorazados más pesados en el centro y las naves más pequeñas formando capas protectoras a su alrededor. Era una formación diseñada para aplastar cualquier resistencia mediante la pura fuerza abrumadora. ¿Han respondido los humanos a nuestro ultimátum?, preguntó Bexar. Han solicitado tiempo adicional para considerar su rendición, respondió Stell. Una táctica dilatoria típica. Esperan evacuar a sus líderes o quizás esconder sus recursos más valiosos. Las mandíbulas de Bexar chasquearon con diversión. Que lo intenten. No hay lugar en este sistema donde puedan esconderse de nosotros. Una vez que demostremos nuestro poder destruyendo su colonia de Marte, comprenderán la futilidad de la resistencia. El gran almirante se trasladó al puente de observación, contemplando la magnífica vista de su flota. Cada nave representaba el pináculo de la ingeniería militar sapiriana. Sus cañones de plasma podían derretir asteroides. Sus escudos cuánticos podían desviar cualquier arma conocida. Sus comunicaciones más rápidas que la luz permitían una coordinación perfecta a través de vastas distancias. Pero lo más importante, tenían números. 8.000 naves contra la patética flota de la Tierra de menos de 300 naves. Los humanos habían pasado los últimos 20 años construyendo naves de exploración y cargueros mientras el Imperio había estado construyendo la mayor fuerza militar de la historia galáctica. Gran Almirante, llegó la voz del coordinador de inteligencia Nesro. Nuestros agentes infiltrados en la Tierra informan que el gobierno humano está en completo pánico. Sus líderes militares discuten entre ellos si luchar o rendirse. «Como se esperaba», respondió Bexar. 23 años de contacto pacífico los han ablandado. Han olvidado que la galaxia es un lugar peligroso para las especies débiles. El coordinador de inteligencia dudó antes de continuar. Hay una anomalía en sus comunicaciones. Referencias a algo llamado Proyecto Prometeo, pero nuestros agentes no han podido determinar a qué se refiere. Bexar desestimó la preocupación con un gesto de una mano. Desesperación humana. Probablemente están planeando algún gesto fútil de desafío.
Quizás pretendan estrellar sus naves contra las nuestras como los primitivos que son. En el puente, las pantallas tácticas mostraban información detallada sobre las defensas de la Tierra. Los humanos tenían 12 cruceros pesados que podrían suponer una amenaza menor para los destructores del Imperio. Sus plataformas de defensa orbital estaban armadas con armas cinéticas que apenas podían arañar la armadura imperial. Sus defensas terrestres eran ridículamente primitivas. El único factor desconocido eran los 3 acorazados experimentales de la Tierra, pero la inteligencia imperial también tenía especificaciones detalladas sobre esas naves. Estaban armados con cañones de fusión y rayos de partículas, potentes para los estándares humanos, pero siglos por detrás de la tecnología del Imperio. Inicien los preparativos finales de aproximación, ordenó Bexar. Todas las naves deben cargar sus armas principales y prepararse para el despliegue de combate. Quiero que esto termine rápidamente. Mientras la flota se adentraba en el sistema solar de la Tierra, el gran almirante reflexionó sobre la campaña que los había llevado a este momento. La estrategia del Imperio había sido magistral. En lugar de lanzar una invasión inmediata después del primer contacto, habían elegido la paciencia y el engaño. Los tratados de paz habían servido para múltiples propósitos. Habían mantenido a la humanidad tranquila y sin preparación. Mientras el Imperio posicionaba fuerzas por toda la galaxia, habían permitido a los científicos imperiales estudiar la tecnología y la biología humanas. Lo más importante, habían convencido a los líderes de la Tierra de que se podía confiar en el Imperio. Los programas de intercambio cultural habían sido particularmente útiles. Los diplomáticos y eruditos apirianos que vivían en la Tierra habían proporcionado inteligencia detallada sobre la psicología humana, las capacidades militares y las estructuras sociales. Habían identificado líderes clave a los que apuntar y mapeado las ubicaciones de instalaciones importantes. Mientras tanto, el Imperio había utilizado los 23 años de supuesta paz para construir la mayor fuerza militar de su historia. Sectores enteros se habían convertido en centros de producción de naves de guerra. Se habían desarrollado nuevas armas específicamente para luchar contra los humanos. Las tácticas de batalla se habían refinado a través de innumerables simulaciones. Los humanos no tenían idea de lo que se avecinaba. Sus servicios de inteligencia eran primitivos en comparación con las capacidades imperiales. No tenían redes de espionaje en el espacio del Imperio. Habían confiado completamente en la buena voluntad de sus amigos apirianos. Gran almirante, anunció el comandante Stell, hemos llegado al borde exterior del sistema solar humano. Los sensores detectan una actividad defensiva mínima. No hay movimientos de flota significativos. Bexar asintió con aprobación. Los humanos se estaban comportando exactamente como se predijo. Probablemente esperaban negociar o rendirse sin luchar. Algunas especies elegían la muerte antes que el deshonor, pero los humanos siempre se habían mostrado pragmáticos. Comiencen a transmitir el ultimátum final, ordenó. Denles una última oportunidad de rendirse pacíficamente. La transmisión se emitió en todas las frecuencias, transportada por los sistemas de comunicación más potentes de la galaxia. El mensaje era simple y absoluto. La Tierra tenía 1 hora para rendirse incondicionalmente o enfrentar la destrucción completa. Bexar esperaba que la respuesta fuera una capitulación inmediata o una súplica desesperada por más tiempo. Lo que no esperaba era el silencio. Durante 30 minutos, la Tierra no dio ninguna respuesta. La falta de comunicación desconcertó al Estado Mayor Imperial. Por lo general, las especies conquistadas o suplicaban piedad o lanzaban insultos desafiantes. Este silencio total era inusual. Señor, informó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una única transmisión del comando de la Tierra. Póngala en pantalla, ordenó Bexar. La pantalla principal se activó, mostrando el rostro de una mujer humana con uniforme militar. Parecía tranquila, casi serena, a pesar de enfrentarse a la destrucción de toda su especie. Soy la almirante María Rodríguez de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo la humana. Su ultimátum ha sido recibido y rechazado. No nos rendimos a mentirosos y asesinos. Las mandíbulas de Bexar chasquearon con diversión. Palabras audaces de alguien a punto de morir.
Han visto nuestra flota. Saben que no pueden ganar. Hemos visto su flota, asintió Rodríguez. 8.000 naves. Muy impresionante. Pero han cometido un error crítico. ¿Y qué error es ese? Asumieron que estaríamos indefensos. La transmisión terminó abruptamente, dejando el puente imperial en un silencio perplejo. El comandante Stell se volvió hacia sus sensores. Señor, estoy detectando una única nave humana acercándose a nuestra posición. Nave pequeña, probablemente un explorador o un mensajero. Una nave, se rió Bexar. Los humanos envían una nave contra toda nuestra armada. Están locos. Parece ser un diseño antiguo, informó el operador de sensores. Configuración desconocida. No hay firmas de armas significativas. Bexar estudió la pantalla táctica que mostraba la solitaria nave humana moviéndose hacia su flota. Era casi insultante. ¿Realmente pensaban que una nave podría marcar alguna diferencia contra 8.000? Quizás es una nave mensajera, sugirió el comandante Stell. Pueden estar viniendo a rendirse formalmente. O podría ser un ataque suicida, añadió el coordinador de inteligencia Nesro. Los humanos son conocidos por sus gestos dramáticos. Bexar consideró las posibilidades. Una sola nave no podría amenazar a su flota, independientemente de sus intenciones. Incluso si los humanos la hubieran cargado de explosivos, tendría que penetrar capas de fuego defensivo de cientos de naves de escolta. Dejad que se acerque, decidió. Si es un mensajero, escucharemos su rendición. Si es un ataque, será destruida mucho antes de que nos alcance. De cualquier manera, no cambia nada. La flota imperial mantuvo su formación mientras la solitaria nave humana se acercaba. Los oficiales de armas siguieron su aproximación con leve interés, listos para vaporizarla en el momento en que mostrara intenciones hostiles. En el puente del filo del dominio, las pantallas tácticas mostraban la nave que se acercaba en detalle. Era más grande de lo estimado inicialmente, quizás de 300 metros de largo. Su diseño era inusual, elegante y depredador, a diferencia de la construcción voluminosa típica de las naves humanas. Siguen sin responder a nuestras llamadas, informó el oficial de comunicaciones. Mantienen un estricto silencio de comunicaciones. No importa, dijo Bexar con desdén. Sea lo que sea que estén planeando, ya es demasiado tarde. Señala todas las naves para que se preparen para la destrucción de la Tierra. Nos ocuparemos de esta nave solitaria después de haber dejado claro nuestro punto sobre la resistencia. El gran almirante dirigió su atención a asuntos más importantes. Coordinar el ataque a la colonia de Marte que demostraría el poder imperial. 8.000 naves contra una. Los humanos realmente habían perdido la cabeza si pensaban que este gesto lograría algo. Pero mientras la flota imperial se preparaba para enseñar a la Tierra una lección sobre la futilidad de la resistencia, ninguno de ellos notó las distorsiones cuánticas que rodeaban a la nave que se acercaba. Ninguno de sus sensores detectó los generadores de fase dimensional cargándose a plena potencia. Ninguna de sus computadoras tácticas reconoció las firmas de amenaza de armas que existían más allá de su comprensión. El imperio había pasado 23 años preparándose para la guerra contra los humanos. Pero se habían preparado para luchar contra los humanos que creían conocer. Una especie primitiva con tecnología limitada y tácticas predecibles. No tenían idea de que estaban a punto de enfrentarse a algo que reescribiría todo lo que creían saber sobre la guerra. La nave solitaria que se acercaba a su flota estaba a punto de demostrar que la mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido su capacidad para pensar de maneras que nadie esperaba. El gran almirante Bexar estaba a punto de descubrir que a veces una nave es todo lo que necesitas. La capitana Sarah Chen se sentó en la silla de mando del Prometeo, observando la masiva flota imperial hacerse más grande en la pantalla de visualización principal. 8.000 naves dispuestas en formación perfecta, sus cascos brillando con la belleza letal de la ingeniería militar avanzada. Era la armada más grande de la historia galáctica, y estaba a punto de aprender lo que el ingenio humano podía lograr cuando se le llevaba al límite. ¿Distancia al objetivo?, preguntó Chen en voz baja. 50.000 kilómetros y acercándonos, informó el oficial de navegación Kim.
Estamos dentro del alcance de sus sensores, pero el blindaje dimensional está aguantando. Todavía nos leen como radiación de fondo. La ingeniera jefe Martínez levantó la vista de su consola. Capitana, todos los sistemas están en verde. Los cañones de pliegue cuántico están cargados y listos. Los generadores de desfase dimensional están a plena potencia. Chen asintió, sintiendo el peso de la supervivencia de la Tierra sobre sus hombros. A su alrededor, la tripulación del Prometeo trabajaba con calma eficiencia a pesar de saber que volaban hacia lo que debería haber sido una muerte segura. Atenea, evaluación táctica. La voz de la IA llenó el puente, cálida pero con un trasfondo de poder apenas contenido. La flota imperial mantiene la formación estándar. Sus escudos están levantados y las armas cargadas, pero no muestran signos de reconocernos como una amenaza. Sus computadoras tácticas están calibradas para la guerra convencional. Perfecto. Eso nos da el elemento sorpresa. El teniente comandante Park habló desde la estación de armas. Capitana, he estado estudiando los datos de puntería. Incluso con nuestras armas avanzadas, 8.000 naves son muchas. Chen se giró para mirar a su oficial de armas. James, ¿cuál es la primera regla de la guerra asimétrica? No luches la batalla del enemigo, respondió Park. Oblígalos a luchar la tuya. Exactamente. No vamos a alinearnos e intercambiar disparos con ellos. Vamos a golpearlos duro, rápido y de maneras que no puedan predecir o contrarrestar. La pantalla táctica mostraba la flota imperial con perfecto detalle. La masiva formación era una obra de arte. Miles de naves moviéndose en completa coordinación. Sus armas listas para desatar suficiente potencia de fuego para resquebrajar planetas. Pero la capitana Chen vio algo más en esa formación perfecta. Vio una debilidad que el Dr. Webb había identificado 23 años atrás cuando diseñó el Prometeo. El Imperio lucha con una fuerza abrumadora y una coordinación perfecta, dijo a su tripulación. Toda su doctrina militar se basa en el uso de números y potencia de fuego superiores para aplastar la resistencia rápidamente. Pero esa doctrina tiene un defecto fatal. ¿Qué defecto?, preguntó la oficial médico Thompson. Nunca se han enfrentado a un enemigo que no juegue según sus reglas. Esperan líneas de batalla y lucha en formación. Planean para armas convencionales y tácticas predecibles. No tienen idea de cómo responder a algo que no pueden entender. Chen activó el sistema de comunicación de la nave. Atención a toda la tripulación. Habla la capitana. En aproximadamente 10 minutos, nos enfrentaremos a la mayor fuerza militar de la historia galáctica. Nuestra misión es simple: proteger la Tierra por cualquier medio necesario. Hizo una pausa, mirando los rostros de su tripulación. Estas personas se habían ofrecido voluntarias para lo que todos asumían era una misión suicida. Habían dejado atrás a familias y amigos para interponerse entre la Tierra y la destrucción. El Imperio piensa que somos indefensos, continuó Chen. Piensan que 23 años de paz nos han debilitado. Están a punto de descubrir que la mayor fortaleza de la humanidad siempre ha sido nuestra capacidad de adaptarnos e innovar. Hoy, les mostraremos lo que sucede cuando amenazan algo que nos importa. La transmisión terminó, dejando el puente en un silencio concentrado. En la pantalla principal, la flota imperial continuaba su avance constante hacia la Tierra, completamente inconsciente del arma que se movía hacia ellos a través del espacio plegado. 5 minutos para la posición de disparo óptima, anunció Atenea. Los sensores imperiales aún no muestran detección de nuestra verdadera naturaleza. Chen estudió la pantalla táctica una última vez. El plan era elegante en su simplicidad. El Prometeo usaría sus cañones de pliegue cuántico para atacar múltiples objetivos simultáneamente mientras usaba el desfase dimensional para evitar el fuego de respuesta. Crearían el caos en la formación imperial, obligando a las naves enemigas a romper filas y luchar como individuos en lugar de como una flota coordinada. Todas las estaciones informan estar listas, anunció la jefa Martínez. La nave está rindiendo mejor que las especificaciones teóricas. Los diseños del Dr. Webb eran aún más avanzados de lo que indicaban sus notas. Armas listas,
informó el teniente comandante Park. Sistemas de puntería de pliegue cuántico fijados en los objetivos primarios. Generadores dimensionales al máximo, añadió el oficial de navegación Kim. Listos para desfasar a su orden. Chen respiró hondo y activó la anulación de mando. A su alrededor, el puente zumbaba con energía mientras los sistemas que habían esperado 23 años finalmente se activaban. Atenea, tienes el control táctico. Ejecuta el patrón de ataque telaraña alfa. La respuesta de la IA fue inmediata. Patrón de ataque telaraña alfa reconocido. Atacando objetivos ahora. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que el Imperio creía saber sobre la guerra. El Prometeo pareció fracturarse en múltiples imágenes cuando los generadores de desfase dimensional se activaron. Para los sensores imperiales, la única nave humana de repente parecía estar atacando desde una docena de posiciones diferentes simultáneamente. Los cañones de pliegue cuántico dispararon su primera salva, y el propio espacio gritó. En lugar de rayos de energía o proyectiles, las armas crearon desgarros en el tejido del espacio-tiempo. Estas fisuras aparecieron directamente dentro de los cascos de las naves imperiales, eludiendo escudos y blindaje por completo. Los desgarros duraron solo microsegundos, pero eso fue suficiente para perturbar catastróficamente la estructura molecular de todo lo que tocaban. El acorazado imperial Gloria Eterna simplemente dejó de existir cuando un pliegue cuántico se abrió directamente a través de su núcleo de reactor. En un momento estaba allí, un monumento de 3 kilómetros a la ingeniería imperial. Al siguiente, era una nube en expansión de gas sobrecalentado. Otras 12 naves imperiales murieron en la primera salva. Sus tripulaciones ni siquiera se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. Las armas de pliegue cuántico golpeaban más rápido que la luz, sin dar advertencia y sin permitir defensa. En el puente del filo del dominio, el caos estalló mientras las pantallas tácticas mostraban lecturas imposibles. ¿Qué acaba de pasar?, exigió el gran almirante Vexar. ¿A dónde fueron esas naves? El comandante Stell miró sus instrumentos con incredulidad. Señor, 13 naves acaban de desaparecer. Pérdida total de contacto. ¿Desaparecer? Las naves no simplemente desaparecen. ¿Qué las atacó? Yo, no lo sé, señor. Los sensores muestran múltiples contactos alrededor de esa nave humana, pero las lecturas no tienen sentido. Es como si existieran en varios lugares a la vez. Antes de que Vexar pudiera responder, comenzó la segunda oleada de ataques. El Prometeo se desfasaba a través del espacio-tiempo normal, apareciendo y desapareciendo aparentemente al azar. Cada vez que se materializaba, sus cañones de pliegue cuántico disparaban salvas devastadoras que ignoraban todas las defensas que el Imperio poseía. Las naves imperiales comenzaron a romper la formación mientras el pánico se extendía por la flota. Capitanes que nunca se habían enfrentado a un enemigo que no podían entender comenzaron a tomar acciones independientes, destruyendo la coordinación perfecta que era la mayor fortaleza del Imperio. Todas las naves mantengan la formación, transmitió Vexar frenéticamente. Concentren el fuego en esos múltiples contactos. Pero las armas imperiales no podían alcanzar objetivos que no estaban completamente en el espacio normal. Sus cañones de plasma y rayos de partículas pasaban inofensivamente a través de las imágenes desfasadas del Prometeo, mientras que la nave real continuaba sus devastadores ataques. En el puente del Prometeo, la capitana Chen observaba cómo su plan se desarrollaba exactamente como el Dr. Webb lo había imaginado. Atenea, informe de estado. Primera fase de ataque completa, respondió la IA con lo que casi sonó como satisfacción. 47 naves imperiales destruidas. 0 daños al Prometeo. La flota enemiga está rompiendo la formación como estaba planeado. El teniente comandante Park levantó la vista de su consola de armas con asombro. Capitana, estas armas de pliegue cuántico son increíbles. Los estamos golpeando más rápido de lo que pueden detectar los ataques. Esa es la belleza del diseño del Dr. Webb, explicó Chen. El Imperio pasó siglos perfeccionando las defensas contra las armas convencionales, pero nunca imaginaron ataques que provienen de fuera del espacio-tiempo normal. La jefa Martínez, monitoreando los sistemas de la nave,
informó con entusiasmo. Capitana, los generadores dimensionales están operando al 112% de su capacidad teórica. Esta nave está rindiendo más allá de nuestras expectativas más salvajes. En la pantalla táctica, la otrora perfecta formación imperial se disolvía en el caos. Las naves se dispersaban en todas direcciones mientras sus comandantes intentaban desesperadamente entender contra qué estaban luchando. Comenzando la segunda fase de ataque, anunció Atenea, implementando el patrón telaraña beta. El Prometeo apareció de repente en el centro de la flota imperial, habiéndose desfasado directamente a través de sus capas defensivas exteriores. Por un breve momento, se materializó completamente en el espacio normal, con todas sus armas disparando simultáneamente. 50 cañones de pliegue cuántico crearon una esfera de desgarros espaciales alrededor de la nave. Cada nave imperial en un radio de 1000 km fue destrozada a nivel molecular. El devastador ataque duró solo segundos antes de que el Prometeo se desfasara de nuevo, dejando tras de sí una esfera de destrucción en expansión. El gran almirante Vexar observó con horror cómo más de 100 de sus naves simplemente se desvanecían. «¿Cómo es esto posible?», susurró. «¿Qué tipo de arma puede hacer esto?». «Señor», informó el comandante Stell con voz temblorosa. «Hemos perdido contacto con más de 200 naves. La nave humana está usando algún tipo de tecnología que nunca hemos encontrado». 200 naves. Vexar no podía creer lo que estaba escuchando, contra una sola nave enemiga. La pantalla táctica mostraba la devastadora verdad. La Gran Armada, la mayor fuerza militar de la historia galáctica, estaba siendo sistemáticamente destruida por una sola nave humana que usaba armas que no deberían existir. Pero la peor parte no eran las pérdidas. Era la completa impotencia. Las armas más avanzadas del Imperio ni siquiera podían alcanzar a su objetivo. Sus escudos más fuertes no ofrecían protección. Sus formaciones perfectas eran inútiles contra un enemigo que podía aparecer en cualquier lugar al instante. Por primera vez en su carrera militar de 4 siglos, el gran almirante Vexar se enfrentaba a un enemigo que no entendía y no podía derrotar. «Todas las naves», transmitió desesperadamente. «Retírense a una distancia mínima segura. Prepárense para un bombardeo de largo alcance». Pero incluso mientras la flota imperial intentaba retroceder, el Prometeo los perseguía a través del espacio plegado. La nave humana aparecía y desaparecía a voluntad, atacando donde las defensas del Imperio eran más débiles. Cada ataque eliminaba docenas más de naves imperiales de la existencia. Las armas de pliegue cuántico surcaban la flota como guadañas invisibles, cosechando naves imperiales más rápido de lo que sus tripulaciones podían reaccionar. En el puente del Prometeo, la capitana Chen observaba cómo la mayor fuerza militar del Imperio se desintegraba lentamente bajo el asalto implacable de su nave. «Atenea, ¿cuántas naves imperiales siguen operativas?». 7.231 naves, capitana. Sin embargo, su moral se está derrumbando. Muchas naves intentan retirarse a pesar de las órdenes de mantener la posición. Chen asintió sombríamente. La batalla estaba lejos de terminar, pero el Imperio estaba aprendiendo una dura lección sobre subestimar a la humanidad. La visión del Dr. Webb estaba demostrando ser correcta. A veces, la mejor defensa era una ofensiva tan devastadora que el enemigo perdía la voluntad de luchar. «Continúen el ataque», ordenó. «Muéstrenles lo que sucede cuando amenazan la Tierra». El Prometeo se desfasó de nuevo al espacio normal para otro asalto devastador, sus cañones de pliegue cuántico listos para recordarle a la galaxia que la humanidad era mucho más peligrosa de lo que nadie había imaginado. La nave insignia imperial, el Filo del Dominio, se estremeció cuando otro ataque de pliegue cuántico desgarró el crucero pesado cercano, la Victoria despiadada. El gran almirante Vexar se aferró a la barandilla de mando con sus 4 manos, observando cómo su magnífica flota era sistemáticamente destruida por una única nave humana que parecía existir parcialmente fuera de la realidad misma. 3 horas después de iniciada la batalla, la Gran Armada se había reducido de 8.000 naves a menos de 4.000. Los supervivientes estaban dispersos por una vasta área del espacio, su perfecta formación destrozada por el pánico y la confusión.
Muchas naves intentaban huir a pesar de las órdenes directas de mantener la posición. Informe de estado, exigió Bexar, su voz ronca de gritar órdenes que parecían no hacer ninguna diferencia. El rostro del comandante Stell estaba pálido de conmoción. Señor, hemos perdido más de 4000 naves. La nave humana continúa atacando usando armas que no podemos contrarrestar ni siquiera entender. Nuestros cañones de plasma no pueden alcanzar un objetivo que se desfasa dentro y fuera del espacio normal. ¿Y el bombardeo concentrado?, preguntó Bexar desesperadamente. Podemos saturar el área con suficiente potencia de fuego para alcanzarla independientemente de su capacidad de desfase. Lo intentamos, señor. La nave apareció directamente detrás de nuestra formación de bombardeo y destruyó 60 naves en una sola pasada de ataque. Es como luchar contra un fantasma que puede matarnos pero no puede ser matado a cambio. En la pantalla táctica principal, el Prometeo aparecía como múltiples contactos dispersos por toda la formación imperial. Cada contacto era simultáneamente real e irreal, existiendo en varios lugares a la vez, gracias a su tecnología de desfase dimensional. Mientras observaban, la nave se materializó directamente frente al grupo de batalla imperial. Sus cañones de pliegue cuántico dispararon, creando desgarros espaciales que surcaron 15 naves en segundos. Antes de que las naves supervivientes pudieran devolver el fuego, el Prometeo se desfasó de la existencia de nuevo. ¿Cuántas naves ha destruido esa única nave?, preguntó Bexar en voz baja. Más de 4000 bajas confirmadas, señor. No se detectan daños en la nave humana. 4000 naves. Una flota de sector imperial entera aniquilada por una sola nave enemiga. La escala del desastre superaba cualquier cosa en la historia militar del imperio. Señor, informó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo solicitudes de rendición de múltiples capitanes de nave. Piden permiso para retirarse de la zona de batalla. Las mandíbulas de Bexar chasquearon de rabia. No hay retiradas. Somos la Gran Armada. No nos retiramos de una sola nave enemiga. Pero incluso mientras daba la orden, más naves imperiales se separaban de la batalla. Capitanes que nunca habían conocido la derrota huían aterrorizados de un enemigo que no podían comprender. El Prometeo apareció de nuevo, esta vez directamente sobre la nave insignia imperial. La voz de la capitana Chen llegó a través del sistema de comunicación, clara y tranquila a pesar de la destrucción que rodeaba su nave. Gran almirante Bexar, dijo. Soy la capitana Sara Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Su flota está derrotada. Le ofrezco una oportunidad de rendirse antes de que destruya su nave insignia. Bexar activó el canal de respuesta, sus 4 brazos temblando de furia. ¿Crees que una nave puede derrotar a todo el imperio? Incluso si destruyes esta flota, hay otras. Tiene razón, respondió Chen. Hay otras flotas imperiales, pero después de hoy, sabrán lo que pasó aquí. Sabrán que la humanidad no es la especie indefensa que pensaban que éramos. ¿Qué eres?, exigió Bexar. ¿Qué tipo de armas son esas? Violan todas las leyes de la física. Violan su comprensión de la física, corrigió Chen. El Dr. Webb diseñó estos sistemas hace 23 años, cuando su imperio nos amenazó por primera vez. Podríamos haber construido una flota entera de naves como el Prometeo, pero elegimos no hacerlo. Esperábamos que la paz fuera posible. La comunicación se detuvo un momento antes de que Chen continuara. Nos hicieron elegir entre la paz y la supervivencia, así que elegimos la supervivencia. Otra oleada de ataques de pliegue cuántico desgarró los grupos de batalla imperiales restantes. Las armas crearon desgarros en el propio espacio, eludiendo todas las defensas que el imperio poseía. Naves que parecían invencibles momentos antes, simplemente dejaron de existir. Ríndase ahora, la voz de Chen llegó de nuevo. Y permitiré que sus naves supervivientes regresen a casa. Continúen luchando y destruiré cada nave de su flota. El gran almirante Bexar miró a su alrededor en su puente, los rostros de su tripulación. Eran oficiales veteranos que habían conquistado docenas de mundos. Ahora miraban sus pantallas con terror impotente, observando cómo la mayor fuerza militar de su imperio era aniquilada por una tecnología que no podían entender.
Señor, dijo el comandante Stell en voz baja. Quizás deberíamos considerar. Nunca, rugió Vexar. El imperio no se rinde a especies inferiores. Se volvió hacia su oficial de armas. Apunten a esa nave con todo lo que tenemos. Máxima potencia de fuego. El filo del dominio y las naves imperiales restantes abrieron fuego con todo en sus arsenales. Cañones de plasma, rayos de partículas, torpedos cuánticos y misiles de fusión llenaron el espacio de energía letal. Pero el Prometeo simplemente se desfasó del espacio-tiempo normal, permitiendo que la masiva andanada pasara inofensivamente a través del área donde había estado. La nave reapareció detrás de la nave insignia imperial, sus cañones de pliegue cuántico apuntando directamente al filo del dominio. Última oportunidad, la voz de la capitana Chen llegó a través del sistema de comunicación. Vexar cerró los ojos, sintiendo el peso de 4 siglos de servicio militar derrumbándose sobre él. Nunca había perdido una batalla. Ni siquiera se había retirado de una, pero tampoco se había enfrentado nunca a un enemigo como este. Todas las naves, dijo en voz baja al sistema de comunicación. Cesen el fuego y depongan las armas. La orden envió ondas de choque a través de lo que quedaba de la Gran Armada. Las naves imperiales en toda la zona de batalla apagaron sus armas e izaron banderas de rendición. Una sabia decisión, respondió la capitana Chen. Tienen 30 minutos para reunir a sus naves supervivientes y comenzar su retirada de este sistema. Cualquier nave imperial que todavía esté en el espacio humano después de ese tiempo será destruida. Mientras los destrozados restos de la Gran Armada comenzaban su retirada, la noticia de la batalla se extendió por la galaxia a velocidades superiores a la de la luz. Lo imposible había sucedido. La mayor fuerza militar del imperio había sido derrotada por una sola nave humana. En la Tierra, la almirante Rodríguez observaba las pantallas tácticas con asombro mientras la flota imperial se alejaba cojeando del sistema solar. Capitana Chen, transmitió al Prometeo. Leo que se retiran menos de 3000 naves imperiales. ¿Qué pasó con las otras 5000? Eligieron luchar en lugar de rendirse, respondió Chen simplemente. Las armas de pliegue cuántico no dejan muchos escombros. La magnitud de la victoria era difícil de comprender. El Prometeo había destruido más de 5000 naves enemigas sin sufrir ningún daño. Fue el enfrentamiento militar más desigual de la historia galáctica. Pero el impacto fue mucho más allá de la victoria táctica inmediata. En cuestión de horas, todos los gobiernos importantes de la galaxia habían recibido informes detallados de la batalla. La reputación de invencibilidad del imperio había sido destrozada junto con su flota. En el puente del Prometeo, la capitana Chen se dirigió a su tripulación por última vez. Damas y caballeros, hemos cumplido nuestra misión. La Tierra está a salvo y la galaxia sabe que no se debe subestimar a la humanidad. La ingeniera jefe Martínez levantó la vista de sus pantallas. Capitana, ¿qué pasa ahora? El imperio querrá venganza por esta derrota. Chen sonrió sombríamente. Que vengan. El Dr. Webb dejó planos detallados para construir más naves como el Prometeo. Si el imperio quiere una guerra, les daremos una que nunca olvidarán. La IA Atenea habló desde el sistema de comunicación de la nave. Capitana, he estado monitoreando las redes de comunicación galácticas. La noticia de nuestra victoria se está extendiendo rápidamente. Varias especies que fueron conquistadas por el imperio están comenzando a rebelarse. Bien, respondió Chen. Quizás es hora de que la galaxia aprenda que los matones pueden ser vencidos. Mientras el Prometeo regresaba a la Tierra, su tripulación observaba las estrellas con nuevos ojos. Habían demostrado que la mayor fortaleza de la humanidad no era el poderío militar o la tecnología avanzada, sino la capacidad de pensar más allá de los límites convencionales. La visión del Dr. Webb había sido reivindicada. El imperio se había preparado para luchar contra los humanos que creían conocer, una especie pacífica con capacidad militar limitada. En cambio, se habían encontrado con algo que desafiaba su comprensión fundamental de la guerra misma. Las armas de pliegue cuántico representaban más que solo tecnología avanzada. Representaban un enfoque completamente diferente del conflicto,
uno que ignoraba las reglas que el imperio había asumido como universales. Durante las semanas siguientes, las implicaciones políticas de la batalla se hicieron claras. Las especies cliente del imperio comenzaron a declarar su independencia, sabiendo que la supuestamente invencible flota imperial podía ser derrotada. Las rutas comerciales que habían sido controladas por las fuerzas imperiales de repente se abrieron a la libre navegación. El imperio sapiriano, que había dominado esta región de la galaxia durante más de 1000 años, se enfrentó a la posibilidad de un colapso total. Su doctrina militar se basaba en la fuerza abrumadora y la intimidación. Cuando esa fuerza demostró ser vulnerable, toda su estructura de poder comenzó a desmoronarse. El gobierno de la Tierra se enfrentó a una elección. Podrían usar su demostrada superioridad tecnológica para construir su propio imperio, reemplazando el dominio sapiriano con el control humano. O podrían usar su victoria para promover una paz y cooperación genuinas entre especies. La capitana Chen, ahora ascendida a almirante y puesta al mando de la nueva flota clase Prometeo, abogó firmemente por el segundo enfoque. No construimos estas naves para conquistar la galaxia, dijo al Consejo de la Tierra. Las construimos para proteger la Tierra. No nos convirtamos en aquello contra lo que luchamos. El Consejo estuvo de acuerdo. La Tierra compartiría su tecnología defensiva con otras especies, pero solo con aquellas que se comprometieran a una cooperación pacífica. Las armas de pliegue cuántico se usarían para proteger mundos libres, no para construir un nuevo imperio. Mientras la almirante Chen estaba de pie en el puente del Prometeo, observando el comienzo de la construcción de 12 nuevas naves de la misma clase, reflexionó sobre cuánto había cambiado. Hace 6 meses, la humanidad había sido considerada una de las especies menores de la galaxia, pacífica pero impotente. Ahora, eran reconocidos como una gran potencia galáctica, pero más importante aún, habían demostrado que las especies pacíficas no eran necesariamente especies indefensas. A veces, los mejores guerreros eran aquellos que elegían no luchar hasta no tener otra opción. La galaxia había aprendido una valiosa lección. Nunca subestimes a una especie que valora la paz lo suficiente como para prepararse para la guerra. La moderación de la humanidad había sido confundida con debilidad, pero en realidad era su mayor fortaleza. Cuando la Tierra finalmente fue a la guerra, lo hizo con el conocimiento acumulado y la determinación de una especie que había intentado todas las alternativas primero. El imperio había despertado a un gigante dormido, y ese gigante le había recordado a la galaxia que a veces una nave realmente es suficiente para cambiarlo todo. La era del dominio imperial había terminado. La era de la cooperación galáctica liderada por humanos estaba a punto de comenzar.